En estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza trataremos el tema de la violencia laboral. Como muchos de ustedes seguramente sabrán, el pasado 15 de marzo del 2022, el Senado de la República aprobó el convenio de la OIT 190 referente a la violencia y el acoso. Fundamentalmente, este convenio reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso a los derechos humanos y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Como recordarán, en la modificación del año de 2012 se incluyó en la Ley Federal del Trabajo el concepto de trabajo decente. Específicamente en el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, con toda claridad se señalan cuáles son aquellas conductas que deben de referirse al trabajo decente. En específico, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo señala que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. En esa misma reforma del 2012 se incluyó dentro de la Ley Federal del Trabajo los conceptos de hostigamiento y acoso sexual. Sin embargo, consideramos que con la ratificación de este convenio se requiere homologar la terminología y las distintas leyes que regulan la violencia en general y la violencia en el centro de trabajo en forma específica para hacerlos compatibles, homogéneos y que se den una misma definición en todos estos casos. Para citar el ejemplo, en el convenio recién ratificado por el país, señala que la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto o que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico que incluye la violencia o el acoso por razones de género. También la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia o el acoso que va dirigido contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, incluyendo el acoso sexual. Sin perjuicio, señala el convenio de los apartados anteriores, la violencia y el acoso pueden definirse en la legislación nacional como un concepto único o como conceptos separados. En este tenor es que consideramos que resulta fundamental que se homologue la definición de la Ley Federal del Trabajo con la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia, a la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, así como la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección a la asistencia de víctimas del delito. Es importante reiterar que la violencia en el centro del trabajo no está referido a un tema exclusivamente sexual, como parecería que está señalado en el acoso y el hostigamiento definidos por la Ley Federal del Trabajo, sino tiene un concepto mucho más amplio de violencia laboral que puede incluir maltrato, discriminación, el mobbing, lo que es el mobbing, que es lo que es el bullying en las escuelas, el mobbing es la violencia que se da en los centros del trabajo
que pueden ir desde el ostracismo, el hacer la ley del hielo, como lo decimos normalmente, alguna persona con objeto de hacerlo sentir mal, el no hacerlo participar en algunos proyectos, excluirlo del mismo, o al contrario, darle tanto trabajo que hagamos que se quemen. En ese sentido, consideramos fundamental que se dé bajo estas bases una normatividad completa, homogénea en todas las leyes que regulan la violencia laboral y la violencia en general, para efecto de poder contar con elementos particulares y específicos muy amplios. Es importante también señalar que en los centros de trabajo, los empleadores, junto con los trabajadores, deben de contar con los protocolos y las políticas que hagan erradicar la violencia en los centros de trabajo. Como siempre, en BCN Bufete Sánchez Navarro estamos a sus órdenes y disposición para cualquier duda en la implementación de estas políticas o de las leyes correspondientes, o para tratar un tema específico sobre violencia laboral.